Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes el lanzamiento de un libro que se denomina El sindicalismo en el sector de la salud. Esta es una obra que desarrollamos en coautoría con la doctora Luz Carolina Llanos Zuluaga, quien comparte, sí, la oficina Barona Llanos Abogados Consultores y además, pues es mi esposa. Este video lo quisimos hacer porque queremos presentarles a ustedes este libro, ¿sí? Y además, pues cuando uno escribe un libro y lo hace en coautoría, algo muy importante es los agradecimientos. Nosotros inicialmente queremos agradecerle este libro a nuestros padres, por una parte a mi madre, María Estela Betancourt, por otra parte a mi suegra, Amparo Zuluaga de Llanos, y finalmente a mi suegro, quien falleció recientemente, Pastor Enrique Llanos, el cual quisimos aprovechar este video también para rendirle un homenaje a él, médico del Instituto de los Seguros Sociales, líder sindical de Asmedas, y no quisimos dejar pasar por alto esta semana, sin hacer nuestro video, pero también sin compartir con ustedes este libro que consideramos puede ser una herramienta muy importante en la actualidad para todo el sector de la salud. Entonces, debemos analizar por qué hicimos este libro. En primer lugar, encontramos cuál es la situación actual en el sector de la salud y encontramos diferentes situaciones. La primera, un incumplimiento en los pagos. La segunda, la mayoría de personas están vinculadas por contratos de prestación de servicios, pero en realidad son verdaderos contratos de trabajo. Hay un gran grupo de personas vinculadas por medio de tercerización laboral ilegal o de intermediación laboral ilegal. También todavía encontramos contrataciones con el manual tarifario IS 2001. Y finalmente, toda aquella persona que se atreve en el sector de la salud a hacer una reclamación en cuanto a su ingreso, en cuanto a su remuneración, que es que me deben mucho tiempo, que es que no me han pagado, que es que cuándo me van a pagar, pues lastimosamente en vez de la entidad hacer los pagos, lo que más probable que le pueda pasar es que su relación, inclusive de prestación de servicios, sea terminada. Por ese motivo, en este libro se va a encontrar varios conceptos. El primero, el desarrollado con la libertad sindical, porque no olvidemos que la libertad sindical o el derecho sindical es un derecho fundamental en Colombia, consagrado desde la Constitución Política de 1991 y recogido por la jurisprudencia tanto de la Honorable Corte Constitucional como de la Honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Para establecer este derecho o este principio, pues podemos mirar varios autores. Por ejemplo, Nipper, ¿de qué nos dice? La libertad sindical es el derecho de unirse para la defensa y mejoramiento de qué? De cuestiones de trabajo, pero también de la economía. ¿Qué nos dice Guillermo Giannivelli? Que es el derecho para obtener derechos. Es decir, la libertad sindical busca que la gente se constituya, se formalice para obtener derechos laborales, de seguridad social, etcétera. ¿Qué nos dice también Ernesto Cotrochín? Que la libertad sindical tiene un interés especial y es defender los intereses profesionales. Y a su vez nos indica que es un derecho que puede ser ejercido por los trabajadores. Y esto lo digo porque en Colombia solamente se le ha dado mucho reconocimiento a los sindicatos que se han denominado empresas o inclusive que son sindicatos de industria, pero que hacen negociaciones colectivas con ciertas empresas. Por este motivo, nosotros también queremos llamar la atención y decir que los sindicatos gremiales tienen los mismos derechos y las mismas garantías que los sindicatos de empresa y los sindicatos de industria. Pero entonces expliquemos un poquito qué tipos de sindicatos hay en la actualidad relacionados con el sector de la salud. En primer lugar, nos encontramos con la clasificación de sindicatos. Hay sindicatos que hemos denominado sindicatos de empresa. Estos sindicatos de empresa son sindicatos en los cuales hay individuos o hay personas de diferentes profesiones, oficios o especialidades, pero que tienen algo en común, que prestan servicios en una misma empresa, en un mismo establecimiento o en una misma institución.
Un ejemplo clásico en el sector de la salud es Sintraís, es decir, el Sindicato de Trabajadores del Instituto de los Seguros Sociales. Es decir, para poder hacer parte del sindicato había que ser trabajador del Instituto de Seguros Sociales independientemente de mi profesión, de mi oficio o de mi especialidad. Pero también nos encontramos otro tipo de sindicatos que hemos denominado sindicatos gremiales. En el sindicato gremial, a mí lo que me hace afín al sindicato es la profesión, el oficio o la especialidad. Entonces encontramos, por ejemplo, en el sector de la salud, ejemplos claros de sindicatos gremiales, como los sindicatos conformados por anestesiólogos, donde encontramos, por ejemplo, Anestesun, donde encontramos, por ejemplo, Anesalud, y entre otros, por ejemplo, Anestesiar, Sedar, Azambaya. Bueno, hay muchos sindicatos, sí, que se han creado y se han constituido, perdón, por anestesiólogos. También, digamos, hay sindicatos constituidos por otros médicos especialistas. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, a Sicolpec, que es un sindicato conformado por médicos y médicas pediatras. También encontramos a CIMO, que es un sindicato conformado por médicos y odontólogos del distrito de Bogotá. Nos encontramos, por ejemplo, Unicirupec, que es la unión de cirujanos pediatras, Cibascol, que también es el sindicato de los médicos vasculares y angiólogos de Colombia. Bueno, se han creado muchos sindicatos gremiales. Vuelvo e insisto, los sindicatos gremiales tienen los mismos derechos y garantías que cualquier sindicato. Y también en el sector de la salud nos encontramos sindicatos que se han denominado de industria. ¿Qué es un sindicato de industria? Pues el sindicato de industria, lo que pasa es que la persona hace diferentes actividades y diferentes profesiones, pero las personas se afilian a un sindicato que tiene algo en común, que todas las empresas en las cuales están los sindicatos realizan la misma industria o la misma rama de actividad económica, en este caso la salud. Encontramos aquí sindicatos muy importantes de industria, el sector de la salud, como es Asoservicios, como es Sindes, como es Antoc, como es Intrasalud, Sintranordesa, Sintrabuempo San José, allá en Popayán. Entonces, si ustedes miran, encontramos diferentes clasificaciones de los sindicatos y en el sector de la salud encontramos sindicatos de empresas, sindicatos gremiales, sindicatos de industria, pero vuelvo a reiterar, todos con los mismos derechos y garantías, independientemente de la denominación o clasificación que se tenga. También en el sector de la salud hay la posibilidad de tener federaciones. Y esas federaciones es la unión de sindicatos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene por lo menos 10 sindicatos, puede crear una federación. En Colombia, en este momento, las federaciones más representativas en el sector de la salud, tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, AFECOLMEC. Tenemos, por ejemplo, AFETSalud. Tenemos, por ejemplo, en la actualidad, la Federación de Sindicatos de Anestesiología. Pero también tenemos dos federaciones que se han constituido recientemente y que se encuentran tramitando sus registros en el Ministerio del Trabajo, como son FENAL Salud y FENAL Servicios. Entonces, si ustedes miran, ya en el sector de la salud propiamente dicha, se han encontrado diferentes federaciones solamente relacionadas con sindicatos del sector de la salud. Y a su vez, pues también encontramos en Colombia confederaciones, que es la Unión de Federaciones, y las confederaciones, digamos, que también son muy representativas y que cuentan con sindicatos del sector de la salud. Tenemos la CGT, tenemos la CUT, tenemos la CTC y tenemos también la Confederación de los Servicios Públicos y de los Servidores Públicos, donde también encontramos sindicatos del sector de la salud. Es decir, si ustedes miran en la actualidad, en el sector de la salud encontramos sindicatos de empresas, sindicatos gremiales, sindicatos de industria, pero a su vez también se han unido y han creado federaciones. Y algunos también han ingresado a las respectivas confederaciones. ¿Qué es de las cosas más importantes cuando hablamos del sindicalismo en el sector de la salud? Pues, ¿cuáles son sus funciones? Y los sindicatos del sector de la salud tienen funciones muy específicas, iguales que la de cualquier sindicato, como es analizar las características propias de la profesión, los salarios, los honorarios,
Es decir, poder saber si el ingreso de las personas es justo o no, poder saber si lo que reciben es justo o no, eso digamos es bien importante. Defender también los intereses de sus afiliados y mejorar los que se tienen, hacer convenciones colectivas, celebrar contratos sindicales, asesorar a sus afiliados en todos los temas, no solamente laborales, sino de seguridad social, como los casos de invalidez, de calamidad. Inclusive los sindicatos pueden crear cajas de ahorro, dar préstamos, crear hospitales, hacer actividades culturales de solidaridad, etcétera, etcétera. Es decir, si ustedes revisan las funciones de los sindicatos en Colombia, y hablando precisamente del sector de la salud, son funciones muy amplias, que inclusive pueden dar a conocer y mejorar la situación actual en el sector. Por ejemplo, los sindicatos tienen protección internacional por la OIT, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tienen protección vía acción de tutela por vía de libertad sindical, protección del Ministerio del Trabajo por tema del tripartismo, protección penal porque cuando eso se viola es evidente que se comete un delito por violar la libertad sindical. Entonces, si ustedes miran, hay muchos aspectos muy importantes de los sindicatos como tal dentro de sus funciones. Pero lo que también queremos aprovechar y que queremos aportar con este libro del sindicalismo en el sector de la salud es que hoy en día pues hay diferentes trámites de reformas, que reforma laboral, que reforma la salud, que reforma pensional, pero un mensaje que también queremos enviar es que el mecanismo más expedito, el mecanismo que da mayores garantías en el sector de la salud es el mecanismo de la negociación colectiva. Es decir, que con reformas, sin reformas, aprobadas, no aprobadas, todos aquellos sindicatos del sector de la salud se pueden agrupar, se pueden reunir, se pueden crear con una finalidad específica que es propia de nuestro sistema, y es hacer la negociación colectiva para obtener derechos y garantías en el sector de la salud. Porque miren, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional? Que la negociación colectiva es el diálogo por regla general entre empleadores y trabajadores. ¿Para mejorar qué? Las condiciones laborales de esos trabajadores. Ojo con esto, que también es muy importante, que nos ha dicho la Corte Constitucional, que hay mecanismos de negociación que pueden dar lugar a una convención colectiva o un contrato sindical, pero también nos han dicho que no es el único mecanismo. Es decir, uno puede suscribir convenios. Por ejemplo, un sindicato, una federación con el Ministerio del Trabajo o con el Ministerio de Salud. Puede llamarse un acuerdo colectivo, si queremos el nombre está convencional, como lo ha dicho la Corte Constitucional, y lograr beneficios y garantías para el sector de la salud. Eso es posible vía ¿qué? Negociación colectiva, y así lo han protegido normas internacionales, pero también la Corte Constitucional. Algo que también es muy importante y lo ha dicho también la Corte Constitucional es pues que la libertad sindical no tiene sentido sin negociación colectiva. O sea, un sindicato que no tiene la posibilidad de hacer negociaciones, de pedir beneficios, pues obviamente es un sindicato que no tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Cuál es también una invitación muy importante cuando se adelanten estas negociaciones colectivas? Que siempre se busque que lo que se solicite y lo que se acuerde sea positivo para la empresa, en este caso para las clínicas, para las heces, etcétera. Es decir, que uno busca en una negociación colectiva mejorar en cuanto a cantidad y calidad de trabajo y dar beneficios. Uno puede incrementar la productividad y tener beneficios económicos, mejorar el ambiente laboral, que también digamos eso es muy importante, desarrollar el potencial humano, que eso también le interesa mucho a las instituciones. Es decir, por ejemplo, que hayan sistemas que puedan generarle mayores beneficios y garantías a las entidades y a los trabajadores. Es decir, por regla general, para que una negociación colectiva sea positiva, es muy importante que los sindicatos observen qué es positivo para las empresas para que así ellas puedan permitir con mayor facilidad darle beneficios, digamos, a todos los trabajadores. Y eso, digamos, es muy importante. Y un tema final, cuando presenten pliegos de peticiones, los sindicatos miren la situación de la economía, miren los índices salariales, analicen cuál es el ambiente interno, externo. Es decir, hay que mirar la realidad propia de cada institución o de cada país para hacer una negociación colectiva. Entonces, miren,
De esta manera quisimos hacer este video, como les decía, con varias finalidades. La primera, pues hacer un reconocimiento a nuestros padres, como lo dije, y sobre todo a quien recientemente ha fallecido, que es mi suegro, Pastor Enrique Llanos. Segundo, que los trabajadores y los profesionales de la salud entiendan y comprendan que hay mecanismos para mejorar derechos y garantías para ellos. Uno son los mecanismos vía legislación, pero también un mecanismo que históricamente es que ha logrado beneficios y garantías es el de los sindicatos y las negociaciones colectivas. Tercero, ya existen en la actualidad sindicatos constituidos, pero que también los que no los tienen los pueden crear. También existen federaciones constituidas donde se pueden afiliar los sindicatos o a su vez, sí, definitivamente crear otros u otras. Eso es un tema de libertad de los que nos están escuchando y estarán viendo este video. Por eso, de esta manera, sí, quisimos, sí, pues no dejar pasar por alto el libro que hemos lanzado, el libro que hemos compartido con todos y con cada una de ustedes. Un fuerte abrazo para todos y para todas.